Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre géneros literarios y antes de adentrarnos en el tema, me gustaría decirles que hay muchos tipos de géneros literarios. ¿Y por qué? Pues porque se utiliza el lenguaje de diferentes formas y así podemos hablar de emociones, de aprendizajes, enigmas y saberes a través del lenguaje. ¿Por qué? Porque utiliza diferentes signos y formas de estructurarlos. Entonces, ¿por qué géneros literarios? Bueno, pues porque son las categorías que nos permiten clasificarlos a las diferentes obras literarias de una u otra manera con base en sus contenidos o la forma de escritura. Por ejemplo, la narrativa se incluye en los cuentos, en las novelas y es parte de la comunicación. Y la encontramos en textos impresos, pero también en radionovelas, en diálogos teatrales, diálogos cinematográficos, historietas, telenovelas. Es decir, hay muchos tipos de narrativa que pueden contarnos una historia fantástica o algo totalmente veraz y fidedigno. Es decir, tenemos libros tanto literarios como informativos. Pero el día de hoy vamos a hablar de la novela. La novela es una palabra de origen italiano y que tiene una relación con la narración novelesca, que narra hechos ficticios, pero también otros que pueden estar basados en situaciones reales. Y te pregunto, ¿cuál es la novela que más te ha divertido, o más te ha atemorizado, o emocionado, o hecho reír, o mantenido en suspenso, o la cosa donde más has aprendido? ¿Te das cuenta que pueden provocarte diferentes emociones y respuestas? Y esto es así porque hay diferentes tipos de novelas. Por ejemplo, empecemos a hablar primero de la novela picaresca. La novela picaresca se escribió en el siglo XVI y XVII y el personaje que la habita es un pícaro. Es una persona astuta y se la vive haciendo travesuras. Los autores de estas, que escribían estos libros de aventuras, también los utilizaban para hacer una crítica social de lo que estaba sucediendo en ese momento. Tenemos, por ejemplo, también la novela de aventuras, que narra acciones de personas que están en peligro y de su valentía. Y tenemos novelas de terror, donde todo gira alrededor del miedo. Y en la novela detectivesca, donde el autor y el lector buscan resolver un enigma, un asesinato, un robo. Y, por ejemplo, ¿te gusta la novela fantástica, donde es un mundo y un escenario alterno que no es el nuestro y los personajes son mágicos y legendarios? También existen las sagas dentro de todas estas novelas, que quiere decir que son una serie de libros que toman o hacen películas o comparten los mismos personajes o hacen un argumento principal que se va continuando de una a la otra. Ahora te voy a dar unos elementos que te ayuden a encontrar los detalles, las secuencias de acciones, las emociones que viven los personajes y que te permitan analizar una novela para tus trabajos. Recuerda también que siempre las novelas son el reflejo de la época en la que fueron escritas, ¿ok? Entonces, fíjate en eso. Fíjate en las motivaciones de los personajes, por ejemplo, sus formas, cómo actúan. También reconoces al protagonista, es decir, al personaje principal, a sus aliados, a sus enemigos, a las personas que quiere y a las personas que no quiere. Para ello, por ejemplo, te puedo dar unas preguntas que te ayuden a desarrollar tu personaje. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué piensan? ¿Cómo se visten? ¿Qué les gusta y qué no les gusta? Toma en cuenta si son hechos contemporáneos o de otra época. Por otro lado, la novela transcurre a lo largo de mucho tiempo o en un solo día o en unos minutos. Transcurre en un orden cronológico, es decir, primero uno u otro u otro u otro, o pasan las cosas donde se brinca en el tiempo y te habla del presente, del pasado, del futuro, del presente y va combinando esto.
Paulina Ugarte Chelén, en El hombre boya, plantea diferentes tipos de narradores. Veamos estas imágenes y veamos si tú puedes escribir. Este primero es el omnisciente y dice lo que piensan los demás, sabe todo lo que sucede. ¿Te animas a escribir utilizando la imagen del narrador omnisciente un pequeño pasaje de esta imagen? Tenemos, por ejemplo, un narrador testigo, que es cuando un personaje secundario nos cuenta lo que ocurre en la historia, pero no es el principal, así que no tiene la visión del personaje principal. Nos cuenta las cosas desde el punto de vista que lo ve. Luego tenemos a un narrador observador, que habla de lo que puede ver. No puede hablar de lo que no ve, solo lo que está en su marco visual. Finalmente, no te olvides de mencionar cuando hagas el reporte el autor, el título del libro, la editorial en tu reporte. De esta manera tendrás este reporte completo. Espero que estos tips te ayuden en tus trabajos escolares. Nos vemos. Hasta la próxima.